Eco 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es Eco 360. Veamos nuestro top 5 para esta noche. Hoy es 10 de marzo del año 2015. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Barzallo, con quien hemos estado compartiendo mesa en Eco 360 en otras ocasiones para hablar y analizar temas de interés nacional. Top 5, relación entre la salud del sector económico de la economía versus cómo va la justicia en un país. Veamos si hay alguna correlación entre ambos. Top 4, bancos bajo la lupa. Top 3, nuevos reguladores. Nuevo regulador. Nos referimos a la designación del nuevo superintendente de bancos. Top 2, blanqueo de capitales y la lista del Gafi, hablaremos de eso, y también de una nueva ley, una iniciativa para legislar el blanqueo de capitales en Panamá. Recuerde que usted puede ver nuestro programa a través del www.ecotvpanamá.com y ver todos nuestros programas anteriores, entrevistas en nuestro canal de YouTube, EcoTV Panamá. También puede escribirnos al @EcoTVPanamá. Doctor Carlos Barzallo, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Ricardo. La relación entre la economía y justicia. ¿Por qué traigo este tema? Porque desde hace un tiempo se viene escuchando en reuniones, en reuniones de algunos gremios, he escuchado el argumento y también algunos medios, que todo lo que está ocurriendo en materia de investigaciones, la vorágine de investigaciones que está ahora mismo corriendo por el Ministerio Público, pudiera afectar, según algunos, o generar algún efecto en el desarrollo de la economía o en el crecimiento o en la actividad. Por esto de que la gente se asuste un poco, oye, ¿qué es lo que está pasando en Panamá? Que están investigando a un montón de gente, un montón de empresas, etcétera. Y nos preguntábamos, oye, yo creo que es interesante analizar si existe alguna relación entre lo que pase en un país con la justicia y lo que pase y si eso tiene un efecto en la economía. Felipe Chapman, economista, que también ha estado con nosotros acá en algunos programas, se refirió a este tema en el noticiero de esta mañana con Álvaro Alvarado. Escuchemos. Esto que está pasando en materia de justicia impacta negativamente en la economía de un país. Dos cosas. Yo creo que si hay persecución, sí. Si hay justicia, no. ¿Hay persecución ahora mismo, a juicio Yo suyo? percibo que no. Yo percibo que no. Puedo estar equivocado. En la medida en que tengamos un sistema de justicia que sea independiente, autónomo, en el cual se hayan las garantías, donde uno tenga presunción de inocencia y pueda defender sus derechos y que el sistema funcione, que castigue a quienes violan la ley y que absuelva a quienes no son culpables, yo creo que eso fortalece la economía de un país. ¿Por qué? Porque el inversionista, el consumidor, se siente que hay reglas del juego en las cuales puede confiar. Yo creo que la corrupción es uno de los las mayores enfermedades que puede tener un país y una economía. Si no atacamos la corrupción, eventualmente terminará matándonos. Eso no significa que debemos perseguir, no, debemos tener un sistema de justicia confiable en el cual se castigue a quien viole la ley y se absuelva a quien no la ha violado. Carlos Barzallo, básicamente, comentario al respecto. Hay que coincidir con lo que dice Felipe Chapman. Añadiría desde una vertiente más de abogado que economista como es Felipe, que hay estudios abundantes que demuestran la relación estrecha que hay entre economía y justicia. Lo que hay que entender y primero hay que ser pacientes, ya que si lo que buscamos es un desarrollo económico sostenible a largo plazo, ahí es donde la ecuación se aprecia mejor. Porque por otro lado, en el término cortoplacista de hacer resultados cortos, los mensajes a veces sí son confusos, porque si nosotros analizamos la estadística que tenemos, el quinquenio anterior fue uno de los de mayor inversión extranjera que ha habido. Y sale a flote la gran cantidad de corrupción que se alega que ha habido y se está básicamente ya probando que la hubo. Entonces el cínico podría decir, bueno, pero es que el tiempo de poca justicia, poca lucha contra la corrupción, hay mayor inversión. Ahí hay que atacar el tema desde el punto de vista inversión de calidad, economía sostenible y economía duradera para todos. Esos son elementos que son apellidos importantes, porque si lo dejamos solo en economía,
sí podríamos decir que en una vorágine, no de justicia, sino de corruptela, se hace mucho dinero rápido. Lo que pasa es que ese dinero no dura, está mal repartido y no sirve para el país. Creo que has traído un excelente punto porque uno siente y uno lee estas discusiones en redes sociales, incluso en algunos programas de opinión, gente que llama, etcétera. Incluso uno ve comentarios diciendo, sigan investigando, que seguirán paralizando la economía. Sigan investigando, que nadie va a querer hacer negocios en este país. Nadie va a querer participar en las licitaciones. Nadie va a querer ser ministro. Nadie va a querer hacer contratos con el gobierno porque quedas investigado. O sea, pareciera que las personas que están opinando en esa dirección se inclinan por lo que tú dices. Bueno, antes había un montón o una actividad económica importante, constante, pero había trampa en gran parte de lo que se estaba haciendo. Entonces, es correcto, insisto mucho en la palabra de referencia es paciencia. Nosotros nos impacientamos porque queremos cosas rápidas y que se llegue a resultados en todo sentido. Hay que saber esperar, pero hay que saber también cuál es la meta, cuál es el objetivo. El objetivo, si fuese solamente por hacer dinero, se puede conseguir de muchas maneras. Estamos partiendo de la base que se quiere hacer las cosas bien. Eso puede implicar hacerlas más lento que a lo que nos pudieran tener mal acostumbrados. Pero esa lentitud, si no se va al otro extremo, tiene una razón de ser, tiene una razón de protegernos y de evitar que estemos en el futuro en los mismos problemas de hoy. Así que es una lentitud que debe ser apreciada en su justa medida. Los extremos, ambos son malos. La extremada rapidez de quien hacía las cosas sin temerle a nada, principalmente en temerle a las consecuencias de la ley, como también podría ser preocupante un extremo donde no se hiciese nada por un temor a lo que pudiese pasar. Obviamente el justo medio es lo que todos quisiéramos, y si hubiese que decantarse por alguno de los dos sería el de la prudencia y la paciencia, ya que las cosas sostenibles toman tiempo, toman esfuerzo y hay que hacerlas bien. En la pregunta concreta, justicia y economía, el único punto donde yo tendría que añadirle algo a lo de Felipe es que la palabra perseguir tiene muchas acepciones. Nuestra Constitución la usa porque ese es el mandato del Ministerio Público, perseguir los delitos. A los malos no se les saluda y se les va invitando, se les persigue. No debemos confundirnos. No es persecución política. Sí. Son dos temas distintos. Sí. Persecución desde el punto de vista de un abogado, y los señores del Ministerio Público lo manejan, es a quien se alega que haya violado el delito. No hay que ir a saludarlo, sino hay que ir a investigarlo y perseguir ese hecho. Eso no significa perseguir a opositores políticos, pincharlo, hacer chantaje. Son dos cosas distintas. Y la opinión pública no se debe confundir. Tenemos otro bloque, otro extracto de lo expresado por Felipe Chapman esta mañana. Adelante. Es decir, si dependemos continuamente de que el Estado gaste demasiado, financiado con deuda, eventualmente lo que estamos haciendo es consumiendo hoy para que nuestros hijos y nuestros nietos paguen el crecimiento del consumo de hoy. Ojo, eso es algo que venimos haciendo por 4 o 5 años, que yo creo que es un momento de detenerlo. Y me preocupa que haya una presión pública para aumentar ese gasto, tanto en términos operativos como en términos de inversión, que la única forma de financiarlo es o a través de aumento de deuda o a través de aumento de impuestos. Ojo, yo creo que eso sería el camino equivocado. Yo le diría a la opinión pública, reflexionemos y tratemos de mirar más bien, es decir, ok, si hay algunas reformas de mercado que se requieren o no para estimular la economía, para aumentar la competitividad, para aumentar los niveles de productividad de la economía del sector privado, no solamente aumentar el gasto operativo y de inversión del sector público. Se estaba refiriendo Felipe Chapman al tema de incentivar la economía. Y Álvaro Alvarado le había preguntado precisamente, uno, si tenía la percepción de que había una desaceleración económica, y dos, cómo podía el gobierno inyectar. Entonces se analizaba el tema de si había que estimular la economía de alguna forma. Aprovecho, Carlos, desde tu experiencia y tus contactos pues con clientes y con el mundo empresarial en Panamá, si tú consideras que hay una desaceleración y si crees que hay que tomar ciertas medidas desde el gobierno, porque a veces se quiere que el gobierno sea el que esté actuando en todo. Sí, me remito a la data, a los datos de los economistas, lo cual yo no soy, nos reportan que desde el 2011 efectivamente hay una desaceleración. Fijémonos la fecha, 2011. Así que eso es un dato que no entra en el contexto muy coyuntural y actual de la política, no tiene que ni la perseguidera ni Ministerio Público.
En el otro punto sobre las percepciones, el asunto de la economía de mucha percepción y de manejo y lo que uno cree que va a pasar o no va a pasar, así que allí sí hay que ser, a veces no es tan académico ni racional, sí, sino de que cómo la gente siente que van las cosas. Lo que es importante en cuanto al gobierno y sus gastos, que ahí hay un trasfondo ideológico en algunas ocasiones, los que proclives al Estado, los proclives al sector privado, pero sea cual sea, lo que hay que ser es bien inteligente y racional en el uso del dinero, cómo se gasta, que dé el mejor rendimiento posible. Y en países como el nuestro, ese rendimiento es importante que arregle cuestiones estructurales y de base. No es hacer los edificios bonitos, sino construir la base para después poder hacer mejores edificios. Entonces, temas que suenan clichés, educación, salud, infraestructura vial, son básicas para que la población tenga lo que necesita. ¿Y esa quién la hace? Puede hacer el Estado, puede hacer el sector privado. La va a hacer el sector privado donde entienda que hay un buen rendimiento y hay un buen negocio. El sector público la tendrá que hacer donde se necesite. Y tenemos que combinar esfuerzos, no uno o el otro, sino ambos trabajados mancomunadamente. El último punto que quisiera decir es que lo que me preocupa de estos mensajes de recortes es que no ataquemos ciertos sectores que son vitales. No solamente lo son los maestros, la salud, también es la justicia. La justicia, con estos mensajes, cuando hay recortes, imagínense siempre ustedes, señores, quién va a ser los auditores del Ministerio Público, quiénes van a ser los jueces, los fiscales, si estamos recortando los presupuestos. Buen punto. Y la vulnerabilidad que hay para la corrupción también. No quiero salir de este bloque, cuyo título era Economía y Justicia, sin hablar de algo que pasó hoy con respecto a la justicia, de manera breve, porque mañana le dedicaremos más tiempo. Hoy se presentó el exministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitrio, al Ministerio Público. Veamos qué dijo. Yo no tengo ninguna culpa, absolutamente nada. Me vine a presentarles estos documentos que demuestran que Ricardo Martinelli sabía exactamente qué es lo que sucedía en el PAN. Y aquí tengo la carta de él que me ordenaba a mí firmar absolutamente todo lo que pasaba en el PAN. Él daba las órdenes directas en el PAN y daba las órdenes directas también en los ministerios. Nosotros aquí en ECO 360 venimos construyendo un video poco a poco, ya tenemos como 2 meses acumulando un poco más a todos los funcionarios, exfuncionarios, cuando dan declaraciones a propósito de los señalamientos, y todos, absolutamente todos han dicho que no sabían nada, que eran inocentes, que no tenían absolutamente nada que ver en todo lo que había ocurrido. El único que fue y que ha dicho sí, yo hice algo malo es Rafael Guardia. Todos los demás no sabían. Mañana vamos a analizar este tema ocurrido hoy en la tarde, porque tiene muchas aristas. Aristas porque yo creo que el pueblo ya no se deja manipular tan fácilmente, y solamente por la posición que ocupó Jimmy Papadimitrio en el Ministerio de la Presidencia, siendo superior jerárquico de Rafael Guardia mientras estaba en el PAN, y estando Rafael Guardia en una de las investigaciones más sensitivas, ya habiéndose declarado culpable de delitos, yo creo que el Jimmy Papadimitrio debiera dar explicaciones sobre muchas cosas a los panameños y a la justicia, al igual que el expresidente Ricardo Martinelli. Pero mañana vamos a analizar el contexto en que se da esto, el momento en que se da esto, un día después de que se solicita el levantamiento del fuero para el presidente Ricardo Martinelli, entre otros aportes que queremos hacer en el análisis mañana. Al volver del cambio, vamos a seguir conversando con Carlos Barzallo. Bancos bajo la lupa, nuevos reguladores, blanqueo de capitales y nueva ley. Ya volvemos. ECO 360.